Bueno, en fin. Voy a hablarles ahora de economía, chicos. Nos cambiamos de tema, pero completamente, porque yo sé que a ustedes les gusta mucho todo lo que tiene que ver con el tema inversiones, desde hace ya varios programas que nos vienen haciendo bastantes preguntas y eso me interesa. Así que hoy le pedimos ayuda a Gabriela Pascuali. Ella es no solo licenciada en economía, sino especialista, escuchen esto, porque me encanta, en economía del comportamiento. ¿Qué significa eso? Ya ella nos lo va a contar mejor, pero claro, esto tiene que ver con un concepto muy interesante que hay que tener en cuenta a la hora de invertir, es decir, invertimos, obviamente en la Argentina, pero o estamos tratando de invertir, pero qué difícil a veces es invertir en un país donde, por supuesto, tenemos preocupaciones económicas constantemente, nos preocupa si hay inflación, no hay inflación, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el futuro, tenemos miedo, tenemos ansiedad, y todas esas cosas obviamente pueden llegar a influir a veces de mala manera, en lo que son las decisiones de inversión. Así que sobre todo esto nos va a ayudar a entender un poquito más Gabriela Pascuali, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Gabriela? Un gusto Hola, saludarte. ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? Buenas tardes. Bueno, ante todo nos contás de qué se trata, porque me encantó este concepto, ¿no? La economía del comportamiento. Mira, te cuento, el tema de la economía del comportamiento tiene que ver con una disciplina. Yo soy licenciada en psicología Sí. y la economía del comportamiento lo que hace es un poco unir el mundo de la psicología con el mundo de la economía, porque lo que hace es estudiar cómo factores como los psicológicos, los sociales y los cognitivos nos influyen a la hora de invertir. Y esto, Agustina, viene desde los años 70 aproximadamente. Hay un psicólogo israelí que trabajaba en Estados Unidos, Daniel Kahneman, que empezó a hacer investigaciones de cómo los seres humanos tomamos decisiones en situaciones de incertidumbre. Y en función de esto fue observando que la teoría económica tradicional que planteaba que somos súper racionales, que planteaba que sabemos muy bien lo que queremos, que nuestras preferencias no cambian a lo largo del tiempo, que siempre decidimos lo que es mejor para nosotros sopesando riesgos y beneficios, ya te estarás dando cuenta que todas estas características probablemente no te identifiquen a vos, ni a mí, ni a la gente que nos está escuchando, porque más bien tendemos a no saber lo que queremos, nuestras preferencias suelen cambiar, en general elegimos cosas que muchas veces no nos terminan conviniendo. Y estas fueron las investigaciones que él hizo, que fueron tan importantes que lo llevaron en el año 2002 a ganar un premio Nobel de Economía en función de todo esto. Claro. Entonces, a lo que vos mencionabas, sí, todas las emociones nos influyen, aunque parecieran ser dos mundos totalmente diferentes a la hora de invertir. Claro, qué difícil. Y hoy, en esta economía, ¿no? Del comportamiento, ¿qué es lo que más a los argentinos nos termina afectando eh, a la hora de invertir, ¿no? En términos de comportamiento, de psicología, cuando estamos invirtiendo, ¿qué es lo que más nos puede afectar en términos positivos o negativos? Mira, hay tres grandes, te diría, emociones que nos influyen a la hora de invertir. Una es el miedo, la otra es la codicia en el otro extremo y casi como en el medio de todo esto la ansiedad. ¿Por qué? Porque el mundo de las inversiones, puntualmente yo trabajo con lo que tiene que ver con el mundo de las inversiones en la bolsa, que es un mundo que se caracteriza por una gran incertidumbre. Claro. Igual, Agus, si hablamos de la economía argentina, la incertidumbre está presente en todos los ámbitos, no solamente allí. Pero bueno, se caracteriza por el tema de la incertidumbre y la incertidumbre trae aparejada ansiedad. Y Claro. por ejemplo, en este momento en el mundo del mercado acá argentino, estamos en un periodo en el que está habiendo correcciones. Entonces, probablemente la emoción que hoy esté primando tiene más que ver con el miedo, con las bajas que está viendo. Veníamos de muchas subas y bueno, ahora se ve el ciclo de baja. Y en el ciclo de baja aparece el miedo. Y el tema con las emociones es que nos generan una tensión y nos llevan a actuar. El tema no es sentir la emoción, el tema es qué hacemos con eso y Claro, cómo a veces nos juega en contra en las decisiones que tomamos. claro. Y en general, ¿qué es lo que más nos juega en contra en esta Argentina? El hecho de tener este miedo por la inflación, por ejemplo, por el dólar, digo, por la falta de proyección, nos da más miedo el no poder, no sé,
no saber si voy a poder tener un crédito para poder comprar una casa, la falta de largoplacismo, que es lo que termina generándonos emociones que nos generan a su vez peores decisiones de inversión. Claro, todo esto que vos decís claramente nos influye, porque si nosotros, la cuestión monetaria no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para varios objetivos, digamos que los más trascendentes, como pueden ser sacar un crédito para comprar una casa, un auto, hacer un viaje importante, pagar la universidad de nuestros hijos. Para poder hacer eso nosotros necesitamos dinero y para eso necesitamos poder proyectarnos. Y es bastante difícil muchas veces acá hacerlo. Claro, claro. Diría que para mí el tema, hay algo que mencionaste antes que es el dólar. En Argentina históricamente, si yo te pregunto, ¿qué es lo que te decían, o por lo menos a la mayoría de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen cuando sos chico? ¿Cuál es la forma en que tenés que ahorrar tu dinero? Claro. Y para la mayoría de las personas lo que nos enseñaron es, bueno, el dólar porque es la moneda dura, porque es lo que te va a dar un cierto resguardo frente a la inflación. El tema es Claro. que el dólar es un cambio de divisa a una moneda extranjera de un país que también, mucho menos que nosotros, pero que también tiene inflación. Entonces, la falta de educación financiera hace que muchas veces nos refugiemos allí y que ahí aparece la emoción del miedo. ¿Qué es el mundo de la bolsa? Alguno tal vez dirá, bueno, invertir en ladrillos, esa es otra muy clásica. Pero invertir en ladrillos necesitas un capital que muchas personas no tenemos. En cambio, la bolsa te permite acceder con muy poco capital. Pero el miedo de lo desconocido hace que a veces ni siquiera nos metamos a investigar de qué se trata y nos perdemos oportunidades. El miedo te lleva muchas veces a perder oportunidades. Y del otro lado, la codicia, esto que también hoy está muy en boga, todos estos influencers que te muestran, no digo que sean todos, ¿no? Pero algunos que te muestran que te puedes hacer plata fácil, rápido, que el estilo de vida que ellos tienen, a veces lleva a que uno entre en este modo codicia en el sentido de buscar la plata fácil y rápido, y esto tenemos que aclarar que lleva tiempo y lleva un desarrollo, no es mágico. Entonces, cuando hacemos eso, empezamos a apalancarnos, empezamos a tomar deuda para hacer crecer nuestras inversiones más rápido, y ahí el peligro es tomar riesgos que nos pueden arruinar, riesgos innecesarios. Claro, 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 totalmente. Hoy, ¿qué ves en la economía, en la mente de los argentinos en términos de economía, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo en este sentido, vos que justamente analizás el comportamiento? En este momento lo que veo puntualmente, como justo he estado en un ciclo de baja el mercado, veo bastante preocupación con la baja en las inversiones en relación con el mundo de la inversión, ¿no? Y veo también que hay poca mirada desde la perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva un poco más macro de los momentos hace más o menos 2 años que la bolsa venía subiendo y ahora está teniendo una corrección, entonces aparece como, uy, bajó tanto en tanto tiempo y a veces nos perdemos justamente la perspectiva del tiempo, de, bueno, pero venía hace un montón de tiempo subiendo, tenía que suceder. Después, por otro lado, en lo que es la economía más del día a día, lo que observo es que tiene que ver con que las personas están, bueno, esperando que baje la inflación, que es una promesa que viene hace un tiempo, el tema del consumo, mucho endeudamiento que también, a ver, saber endeudarse, porque para poder invertir, primero tenés que poder ahorrar, y para poder ahorrar, primero tenés que manejar tus finanzas personales de tal forma de tomar, no digo no tomar deuda, porque a veces, como decíamos, comprar una casa, un auto, a veces requiere que uno tome deuda, pero ¿a qué nivel? ¿A qué punto? ¿Qué sabemos de lo que es el pago mínimo de una tarjeta de crédito? Los intereses que nos genera. Y acá vuelvo a repetir, a vos, el tema de la educación financiera, desde cómo Claro, invertir clave, desde cómo invertir hasta lo que es, son las tasas de interés, los tipos de sistema de amortización de los préstamos, las cosas más cotidianas que tenemos que aprender a manejar. Es súper, súper importante poder manejar esto porque yo lo que veo es que desde los colegios mismos hay una gran falta de esta educación financiera. totalmente. Y qué importante sería, ¿no? Poder empezar a cambiar eso. Educación financiera no hay desde hace, nunca existió, y yo no sé si eso está cambiando demasiado. Yo creo que no. Mira, yo tengo un hijo que terminó el colegio, el secundario, justo este año que pasó, y te puedo decir que por lo menos en los años que él estuvo en el colegio, los últimos años vi que hubo un esbozo de querer enseñarles,
pero te digo que los programas son muy parecidos a los que estaban cuando yo cursaba. Y la verdad que hay cosas que estaría bueno ayornarlos un poco que tengan que ver con que los chicos salgan de los colegios teniendo una noción para su vida cotidiana, ¿no? Claro. Y a veces esto puede, si no, venir desde la casa, pero a veces desde la casa también los propios padres no tenemos o no hemos tenido, en algunos casos, esa educación. Entonces, bueno, lo que sucedió, sucedió, pero me parece que es a partir de ahora hacernos cargo de nosotros y decir, bueno, lo que no supe hasta ahora, puedo aprenderlo, hay un montón de canales, yo muchas veces también recibo consultas a través de las redes respecto de qué vías hay para poder capacitarse, porque a veces también pasa eso, uno dice, bueno, yo quiero aprender, pero ¿por dónde arranco? ¿A dónde voy? Entonces, Claro. es bueno empezar a transitar ese camino. Totalmente. Em, y en este sentido, ¿qué es lo que le dirías, ¿no? A alguien que está pensando, ¿no? En invertir, pero que todavía no se anima por varios motivos, y entre esos motivos también está el miedo, ¿no? Y el decir, bueno, ¿cómo hace para manejar estas emociones cuando la inversión también lo que trae son muchas incertidumbres, obviamente? Diría que el primer paso es amigarse con las emociones. Quiero decir, el miedo es parte de nuestra vida, la ansiedad es parte de nuestra vida, la alegría también. Algunas tienen peor prensa que otras, ¿no? En Ujú. general la gente no dice tengo ganas de estar ansioso, dice tengo ganas de estar contento, tengo ganas de estar feliz, tranquilo. Pero no quiere decir que no cumplan una función. Entonces, no se trata de no tener miedo, se trata de hacerlo a pesar del miedo. ¿Por qué? Porque uno lo hace a pesar del miedo porque sabe que es lo mejor. ¿Y cómo podemos hacer para moderar este miedo, que no sea invalidante? Y vuelvo a repetir, mira, en los casos, como psicóloga recibimos los psicólogos casos en donde la gente tiene fobia o miedo, por ejemplo, a volar, que es bastante común. ¿Y qué se hace en esos casos? ¿Cuál es el tratamiento? Un pilar importante del tratamiento tiene que ver con hacer cursos en aerolíneas en donde te explican cómo funcionan los aviones. ¿Te saca la ansiedad? No. Probablemente te la baje un poco y aparte tenés técnicas de respiración, mindfulness, psicofarmacología, que va a ser tu aliada y te va a ayudar. Pero tiene esas dos patas. Acá una tiene que ver con, yo no le diría a alguien que no entiende nada, no sabe nada y es totalmente desconocido el mundo de las inversiones, que cierre los ojos y ponga su dinero. Que primero empiece a formarse, es más, dirá que primero encuentre, si va a operar a través de un broker, que no lo haga a través de una aplicación, que busque hablar con una persona, con operadores de bolsa, o del instrumento que quiere utilizar, pero digo, que se asesore, que primero sea su guía, que lo vaya orientando y después que de a poquito vaya arrancando solo. Que no ponga todo su capital tampoco, porque no es acá decir, bueno, me la juego por completo. Es como todo, cuando uno empieza a hacer una actividad física, cuando uno empieza a cambiar un estilo de vida, tiene que ser algo gradual. Entonces, lo primero que le diría es, arrancá de a poquito, pero empezá. Lo más difícil a veces es arrancar. Claro, está buenísimo eso. Acá a mí me gusta siempre poder acercar preguntas de la gente y te pregunta, por ejemplo, Gustavo, ¿no? Dice, pregunta para la licenciada Pascuali, ¿el miedo también opera para huir de riesgos innecesarios? Por ejemplo, los bitcoins, que uno siempre, a veces piensa, no siempre son seguros. O sea, ¿el miedo opera para los dos lados? ¿Para bien y para Sí, mal? claro, que es lo que te decía Gus, el miedo tiene mala prensa, pero es una emoción que es la que nos permitió sobrevivir, tiene una función. El miedo Claro. te está marcando que hay algo importante para vos que está en juego y que tenés que estar alerta. Mm, Entonces, de lo que se trata es de evaluar la situación. Hay personas que operan con bitcoins y les va muy bien o no, pero digo, sí, es verdad que tiene una gran volatilidad y que grandes inversores del mundo de la bolsa como Warren Buffett no los recomiendan para invertir. Después hay otras personas que sí están a favor. Pero sí tenemos que entender que es un instrumento volátil, que si uno quiere probarlo, pone algo ahí, pero no te la juegues toda. El miedo lo que te está marcando es, ojo, atención. Y en ese sentido, por supuesto, me parece una emoción súper válida a la que hay que prestarle atención. Pero hay que tener, por eso la educación financiera es importante, porque es lo que nos permite discriminar. Cuando el miedo tiene que ver con algo excesivo, es más intrínseco nuestro, de nuestra aversión a la pérdida como seres humanos, y cuando este miedo nos está alertando de que prestemos atención y que acá hay que ir paso a paso haciendo las cosas.
Totalmente. Acá Luis Lucero suma, ¿no? Que abonando esto que vos decías, ¿no? Que hay que generar conciencia también a los chicos, que son los que hoy tienen la ventaja del tiempo para invertir, por ejemplo, en la jubilación, ¿no? Porque a muchos nos dicen que, por ejemplo, ya ni siquiera los chicos, mi generación, muchos me dicen, especialistas en cuestiones previsionales, me dicen, guarda que yo no estaría del todo segura en que tu generación vaya a tener jubilación. No sé si va a seguir existiendo. Me lo dicen a mí, imagínate un nene. Sí, sí, lo he escuchado, bueno, a Claudio Suchovicki, la otra vez también hablando en relación con esto. Sí, y más allá de que tengas la jubilación, Agus, vos viste que los jubilados no se caracterizan por estar felices con Tal lo que cual, cobran de jubilación. tal Así cual. que, aparte, cuando uno es mayor, va teniendo, ojalá que no, pero en general va teniendo más gastos porque tiene gastos médicos, medicación, tema de cómo se tiene que transportar y demás. Entonces, creo que es importante también tener en cuenta esto, las etapas vitales que uno va transitando, los riesgos que puede asumir. Por supuesto que esto no quiere decir que alguien grande, grande me refiero de mi edad o un poco más grande, alguien de, no sé, 60 años no pueda empezar a invertir. Está buenísimo si lo descubre ahora que lo haga. Pero seguramente sería bastante inteligente que el nivel de riesgo que esté dispuesto a tomar sea mucho más moderado, porque el tiempo de recuperación es mucho menor. Entonces, cuando vos empezás de chico, tenés otro aire para jugar, para experimentar, para que las cosas se vayan dando a lo largo del tiempo. Mm, totalmente, totalmente, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? O sea, la inversión siempre es una buena idea. La inversión siempre es una buena idea porque lo que hace es repotenciar todo ese dinero que a vos te costó tanto ganar y ahorrar, ¿no? Sobre todo acá en Argentina nos cuesta ahorrar, nos cuesta juntarlo, entonces, bueno, la idea es poder encontrar instrumentos que nos ayuden a alcanzar este objetivo que tenemos. De nuevo, yo vuelvo a decir, estamos hablando de dinero, pero creo que a nadie le interesa sentarse frente a una pila de papelitos de colores a mirarlos. Entonces, no perdamos de vista que el dinero, cuando hablamos de dinero, de inversiones, y acá, yo soy psicóloga, entonces tengo más esta mirada, ¿no? Estamos hablando de sueños, de objetivos, de algo que Totalmente. estamos buscando más allá. Esa inversión es ese viaje que querés hacer con tus hijos y que querés verle la cara felices cuando estén, no sé, en Disney, viendo a Mickey Mouse. Eso es la inversión, no es por el dinero en sí. Hay que entenderlo también como algo que hay que tener aplomo, que esto lleva un tiempo, pero que no hay que perder de vista ese objetivo para manejar también la frustración y la resiliencia cuando las cosas no salen como esperamos. Totalmente. Acá te agradece Gustavo por tu respuesta, gracias por la evolución y te pide disculpas que había escrito mal el apellido Gustavo, no. No hay problema. Y también este comentario me parece importante, digo, dice, los monotributistas y deberían dejarlo por ley lo de invertir porque ya se sabe con cuánto se van a jubilar. Perder, ya perdieron, ja, dice, ¿no? Y es verdad, hay tanto, monotributistas un montón en Argentina y es verdad que si pensás en general en jubilación, medio que ya sabes que vas a salir perdiendo. Sí, nos cuesta a veces conectarnos con el futuro, sobre todo cuando es bastante a largo plazo. Tendemos a conectarnos más bien con lo inmediato. Entonces esto a veces, más allá de que esté puesto como un chiste y demás, muchas veces cuando uno es monotributista, trabaja independiente, tiene un trabajo donde cobra en negro, que a veces, bueno, es el trabajo que se pudo conseguir, ¿no? A veces no es tan sencillo. Pero estaría Cuando bueno uno destinar. quiere, digamos, que uno está en negro, obviamente, sí. Totalmente, pero bueno, en esos casos, el único reaseguro que podemos tener es decir, voy a destinar una parte, por lo menos de mínima, a empezar a ahorrarla. Cuando hablamos de inversión tiene que ver porque si vos empezaste a ahorrar hace 10 años y lo pusiste abajo del colchón, hoy te debes comprar 3 caramelos, ¿no? Por eso es la inversión, para también acompañar la inflación. Pero de lo que estamos hablando es que poder ahorrar una parte del salario, tenerlo presente, conectar con nuestro futuro, porque hay algo que es la brecha de empatía, se llama, que es nuestra dificultad para conectarnos con ese futuro, con cómo nos vamos a sentir en ese momento cuando llegue. Entonces, es importante tener este resguardo y para eso hay que ir aplazando las gratificaciones inmediatas, retardarlas un poco o disminuirlas en la cantidad. Pero sí me parece algo, y también, ¿sabes qué, Agus? A veces uno cuando, sobre todo cuando cobra un sueldo y demás, o cuando es independiente y cobra por un servicio que dio,
dice, bueno, yo a fin de mes lo que me sobre lo guardo. Claro. Esa no es tan buena idea, porque ¿sabes qué? Tenemos una capacidad, un efecto habituación, que tenemos la capacidad de ir generando gastos en función de cómo nuestros ingresos aumentan. Hay un autor, Robert Kiyosaki, que es muy conocido, que escribió Padre Rico, Padre Pobre, que habla de la carrera de la rata, de esto que uno va creciendo económicamente y también va creciendo los gastos que va teniendo y como que nunca salimos de ahí. Mm, Entonces, el primer consejo es, primero pagate a vos, primero separa esa plata. Y lo que te queda, bueno, viví con eso, organiza tu vida, que no necesitas hacer un montón de plata, puedes ahorrar un 10%, pero empezar a armarte ese colchón y si empezás a invertirlo, mejor aún, porque sos tu aliado en repotenciarlo. claro, totalmente. Acá te pregunta, te hace otra pregunta Gustavo y abajo varios se suman, qué buena pregunta, así que vamos a ponerlo porque parece que es del interés de varios. Es si hay algún tipo de vinculación entre la economía del comportamiento y el tema de la ludopatía, que se viene hablando mucho, ¿no? En el último tiempo, porque se había intentado poner una ley en el Congreso, también por el tema de lo que son las apuestas online, etcétera. Viste que se está hablando bastante de este tema. Yo la relación que encuentro entre la economía del comportamiento y la ludopatía tiene que ver con que en ambos casos, o sea, la economía del comportamiento pensada como la emoción nos influye a la hora de invertir, que se nos puede jugar en los dos casos una emoción que mencioné antes, que es la codicia. Claro. Mucho en adolescentes está presente lamentablemente esto de la ludopatía, porque encuentran en jugar en las apuestas online, que hoy está tan accesible para cualquiera, que a veces a un chico que le dieron plata para el mes o para la semana lo pone ahí, y lo que pasa es que en ese momento se pierde dimensión de los riesgos y se toma como, se empieza a desvirtuar como que no es un juego, como si fuese una inversión. Y empieza lo que es, por ejemplo, el trading, que es esto de comprar y vender acciones en un corto plazo de Claro, tiempo, sí. como, bueno, no, me parece que ahora subió, entonces la compro, me parece que... Y ahí entra el plano emocional, ¿no? Cuando perdemos la paciencia y lo que queremos es, bueno, pero yo quiero ya la plata, ya ganar esto, porque esto me lo vendieron como que es algo fácil, y ya sea de invertir o ya sea jugando, y tomarlos como equivalentes. Y de nuevo vuelvo con la educación financiera. Si uno tiene una formación y entiende qué es la bolsa, qué es una acción, qué son las empresas que nosotros consumimos en la vida cotidiana, donde cotiza Coca-Cola, McDonald's, YPF, y son partecitas de la empresa que nosotros compramos, no tiene nada que ver con ir a un casino online a apostar rojo, negro y que el azar me acompañe o no. Porque si yo invierto en una empresa, tengo las herramientas para ir a investigar quiénes son sus directivos, qué balances presentó, cuál es su perspectiva. Lamentablemente, en esa mezcolanza que se arma y en esa cosa de querer las cosas fáciles, rápido, a veces aparecen como sinónimos. Entonces, yo encuentro el vínculo ese, sobre todo en la parte emocional. Totalmente, totalmente. La verdad es que es interesantísimo ver lo que es la economía y la inversión desde esta perspectiva. Me parece que está buenísimo. Vas a estar dando, de hecho, creo que un curso, ¿no? Con nuestros amigos de Clave Bursátil. Sí, estamos preparando ya la cuarta edición del taller de la psicología del inversor, con la gente de Clave. Tenemos también Son videos que tenemos todas las semanas en relación con esta temática. Y bueno, un poco la idea de estos talleres que son en vivo es, como estamos haciendo ahora, Agus, que surgen preguntas y claro, surgen incluso situaciones y situaciones de lo que está pasando en ese momento o que le sucedió en algún otro momento. Lo primero es entender, bueno, no me pasa solo a mí, esta persona también le pasó algo parecido a mí, es como esta cosa de tejer redes. Y después profundizar, porque todo esto que estamos charlando así un poco superficialmente, que es súper interesante, tiene que ver con sesgos cognitivos, es decir, cómo procesamos la información. Hay un montón de sesgos cognitivos que nos juegan a la hora de invertir, herramientas que podemos usar un poco para mitigar todo esto y ser un poco más asertivos a la hora de invertir y gestionar las emociones. Así que total. el 7 de marzo empezamos con la cuarta edición de este taller. Muy bien. Bueno, de paso quedan todos invitados los interesados. Bueno, te agradecemos muchísimo por el contacto. Un gusto charlar con vos y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias a vos, Agus, y un Un saludo muy abrazo. Allí pasaba Gabriela Pascuali, licenciada en psicología, y este concepto que estamos aprendiendo hoy que tiene que ver con la economía, ya cuando
la pensamos más desde esta perspectiva, ¿no? La economía del comportamiento.